¿Qué tal? Muy buenos días. Jueves 10 de julio del 2025, 7:37 de la mañana en puntito. Y vamos a continuar con nuestro hábito de la lectura, día 138. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿De dónde se saludan? ¿De dónde se conectan? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, Chipmunk. ¿Qué tal, Kiarita? ¿Cómo están? ¿De dónde se están conectando? Oigan, pues vamos a continuar con este hábito de la lectura, ¿eh? ¿Qué tal? Ya hemos avanzado bastante. Y bueno, pues estamos con el libro de Napoleón Hill, Actitud Mental Positiva, en el que nos dice que de un lado, nuestra mente de un lado tiene un talismán que es una actitud mental negativa y del otro lado una actitud mental positiva, y cómo enfrentamos las cosas de una u otra forma, pues obviamente ese es el resultado. Entonces, la parte en que tenemos que alimentar nuestra mente con cosas positivas, con energía, cómo conservarla durante el día. Hemos visto también a lo largo de este libro cómo interactuamos con las demás personas. Cuando tenemos un empleo en el que laboramos, vamos a una oficina, estamos 8 horas, y al comenzar, si hay esas dinámicas para conocer a la demás gente, en la parte de ventas, que hacen, dicen ciertas oraciones como estoy sano, estoy feliz, ¿no? ¿Qué tanto tú podrías participar en eso? ¿Cómo te sientes? ¿Te incomoda? ¿Te dices, ay, esto es ridículo, ay, no, esto no es para mí, nada más faltaba eso? Entonces, ¿cómo reaccionas ante esas cosas, ¿no? Que son tan simples. Yo, la verdad, cuando trabajaba en oficina y hacían ese tipo de dinámicas, nos daban mucha capacitación de esto, de desarrollo personal, y yo decía, ay, otra vez esos cursos y dinámicas, y yo sí era de las de, ay, nada más faltaba, o sea, nada cooperativo. Entonces, eso a la vuelta del día, pues te cobra factura, porque si realmente, la empresa está invirtiendo recursos por capacitarte y tú no lo valoras. Tus compañeros, porque aparte crees que nadie te ve. Entonces, pues, ¿cómo te están percibiendo? Y tú con esa arrogancia, con ¿no? Como si fueras el centro, y que todo lo haces bien. Entonces, esa parte de cómo esa actitud que tienes ante la vida, ante pues simplemente tus compañeros de trabajo, porque cuando estás ahí, ellos son tus clientes internos. Por lo tanto, hay que estar trabajando constantemente en esta parte de la mentalidad. Y si es la primera vez que te conectas, yo soy Sara Góngora y comparto con ustedes estos en vivo porque estoy en un máster de resultados, en un máster de resultados, tanto de hábitos, de crear contenido, de vivir de las redes sociales, tener muy buenos ingresos de las redes sociales, y en eso estoy trabajando. Empecé a hacerlo a partir de, un poco a finales del año pasado, pero ya en serio a partir de este año. Y bueno, empecé con una comunidad de 60 personas y ahora ya somos más de 20,000. Entonces ahí cuando vas poniendo el trabajo, y es continuamente los hábitos que vas teniendo. Yo siempre me he levantado muy temprano, yo me levanto a las 3 de la mañana y he adaptado esa rutina para ahora ser un creador de contenido, estar cumpliendo con todos los requisitos. Estoy tomando una mentoría en la cual ya me dan el paso a paso de lo que debo hacer, y la verdad es que soy constante, disciplinada, y lo he reforzado aún más. Entonces, una parte es la lectura. Nuestros hábitos son levantarnos a más tardar a las 5 de la mañana, o sea,
de preferencia antes de las 5 de la mañana, el hábito de la lectura, de hacer ejercicio, de alimentarte bien, de para nosotros subir cierta cantidad de crear cierta cantidad de contenido y subirlo a las redes también. Entonces, por eso es que comparto con ustedes estos en vivo, aparte de que yo tengo un canal de YouTube que es Las Historias de Sara-Audiolibros, donde tengo cuentos cortos con valor que son para los niños. Me encanta esa parte de poder trascender, de que mi voz pueda dar un mensaje principalmente a los pequeños que son nuestro futuro. Y a nosotros también que llevamos un niño dentro y que debemos cuidar. Entonces vamos a continuar con este hábito de la lectura, que es el día, creo que 135, cuando empezamos dije 138, pero bueno, entonces vamos a continuar. El día de ayer, ¿qué estábamos viendo? A ver, ¿se acuerdan? El día de ayer, cuando tenemos ciertas desventajas, ¿no? Que podemos tener ciertas desventajas físicas, ciertas cómo también ir preparando la mente para también estar siempre sano, porque esos pensamientos positivos entran y el cerebro produce ciertas sustancias, le manda señales al cuerpo y entonces tú te sientes de una forma increíble. Si todos esos que son los mantras, los estás repitiendo, ley de la atracción y todo eso, ¿funciona? Pues sí funciona, porque tu cerebro está, como les comento, produciendo esas sustancias y manda esas señales al cuerpo. Entonces tú te estás imaginando que ya tienes esa casa, ese viaje, y empiezas a sentirte, ¿no? Y a vibrar en otro nivel. Y pues eso es decir, te da también energía y regresas al presente y te pones a chambear, porque si no, no va a suceder. Y lo mismo pasa con cosas que te ocurrieron. Si tuviste alguna situación así muy, muy fuerte, igual el cerebro, tú nada más de acordarte, empiezas a sentir que se te pones chinita, o el estómago, ¿no? Que se te hace nudo, o una persona que te descoloca, que te crea ciertas sensaciones, pues igual pasa, ¿no? Estás ahí todo entripado de que ya no. Y por eso sigues atado a ese pasado que no te deja avanzar. Y cómo puedes evolucionar con este tipo de lecturas, o de plano reinventarte, ¿no? Dices borrón y cuenta nueva, eso ya no me afecta, y pum, lo mandas al baúl de los ya no recuerdos, o lo entierras, y de ahora en adelante, y aprender cosas nuevas, mantenerte incómodo, que es estar aprendiendo, practicando y compartiendo lo que vas aprendiendo todos los días. Entonces vamos a continuar. Acuérdense que esto está en vivo. Ok. Voy a retomar esta parte que dice: la felicidad empieza en casa. La mayor parte de la vida de cada uno de nosotros transcurre en nuestros hogares, con nuestras familias, y por desgracia, este hogar, que debería ser un refugio de amor, felicidad y seguridad, se convierte con mucha frecuencia en un lugar hostil, cuyos miembros no tienen relaciones felices y armoniosas. Pueden surgir problemas en el hogar por muchas razones. En uno de nuestros cursos de actitud mental positiva, La ciencia del éxito, a un joven muy inteligente y agresivo de unos 24 años de edad se le preguntó: ¿tiene usted un problema? Sí, contestó él, mi madre. De hecho, he decidido irme de la casa este fin de semana. Al pedírsele al estudiante que comentara su problema, resultó evidente que las relaciones entre él y su madre no eran armoniosas. El instructor comprendió que la personalidad agresiva y dominante de la madre era similar a la del hijo. Esto es muy importante, porque hay que predicar con el ejemplo, más con los hijos. Porque
Tú ves muchas cualidades, muchas habilidades en tus hijos y lo puedes meter a las clases que tú gustes y mandes. Pero igual y tú tienes una panza hasta acá y te la pasas fumando y acá el fin de semana lo que da. Entonces, ¿qué ejemplo les estás dando? Y el hijo tiene que salir bien en la escuela y tiene que, y tal vez sí lo hace y lo cumple, pero está viviendo también una realidad alterna con el ejemplo que tú le estás dando, con ese vocabulario con el que te comunicas con ellos también. Se explicó a los alumnos que la personalidad del individuo puede compararse a las fuerzas de un imán. Cuando dos fuerzas similares empujan o tiran en la misma dirección, se sienten impulsadas y la una hacia la otra por medio de la atracción. Cuando las fuerzas son opuestas, resisten y se repelen. Cuando se sitúan el uno al lado del otro y ambos se enfrentan con fuerzas exteriores, los individuos, como los imanes, siguen siendo identidades separadas y, sin embargo, su capacidad de atraer o repeler estas fuerzas incrementan aunque ambas sean contrarios. El instructor añadió: parece ser que su comportamiento y la de su madre son tan parecidos que puede usted determinar de qué manera ella reacciona ante usted por la forma en que usted reacciona ante ella. Es probable que pueda usted evaluar sus sentimientos analizando los suyos propios. Por consiguiente, su problema tiene fácil solución. Cuando dos personalidades fuertes son contrarias y es deseable que vivan juntas en armonía, por lo menos una de ellas tiene que utilizar la fuerza de la actitud mental positiva. He aquí la tarea específica que le recomiendo esta semana. Cuando su madre le pida que haga algo, hágalo con alegría. Cuando exprese una opinión, muéstrese de acuerdo con ella en forma sincera y amable, o no diga nada. Cuando experimente la tentación de criticarla, busque alguna cosa buena que decir. Su experiencia será de lo más agradable, y es probable que ella siga su ejemplo. No dará resultado, replicó el alumno. Es muy difícil llevarse bien con ella. Tiene usted mucha razón, dijo el instructor. No dará resultado, a menos que intente usted que dé resultado con una actitud mental positiva. Si tú piensas que es difícil, tienes razón. Si piensas que no es difícil, tienes razón. Entonces, ¿qué quieres? ¿Tener razón o resultados? ¿De qué lado te vas a poner? Porque lo que tú decidas está bien. Va a tener una consecuencia, va a suceder algo. Y miren, por experiencia, una forma en que cuando tienes muchos problemas con una persona, que vives con una persona y ya son muchos problemas, es muy fácil que te subas al ring y bla, 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 y sin llegar absolutamente a nada. Y ahí sí paras tu carrito y dices, antes de hablar, lo que voy a decir ayuda para, va a solucionar, y si no, y vas a ver cómo cuesta trabajo, y esto te sientes así que... Pero practícalo, y resulta. Porque ya para pelear se necesitan dos. Y te vas bajando del ring y tu vida va tomando otro sentido, de verdad. Una semana más tarde se preguntó al joven qué tal marchaba su problema. Su respuesta fue: me alegra poder decir que no ha habido ni una sola palabra desagradable entre nosotros durante toda la semana. Le interesará saber que he decidido seguir viviendo en casa. Y esa parte también, ¿no? De nuestro vocabulario, el ir cambiando unas palabras por otras. Esa parte negativa que tenemos, irlas cambiando por otras palabras positivas, y también empieza a cambiar el ritmo en el que estás viviendo.
porque va subiendo tu energía. Cuando los padres no comprenden a sus hijos, una persona tiende a suponer que a todo el mundo le gusta lo que a ella le gusta y que todo el mundo piensa siempre lo que ella piensa, porque la gente tiende a juzgar las reacciones de los demás a través de sus propias reacciones. Al igual que en el caso del joven que tenía un problema con su madre, semejante conclusión puede ser a veces correcta. Sin embargo, muchos padres tienen a menudo problemas con sus hijos porque no aciertan a comprender que la personalidad del hijo es distinta a la suya. Es un error que los padres no comprendan que el tiempo les cambia tanto a ellos como a sus hijos, porque no adaptan sus actitudes mentales a los cambios que se van operando entre hijos y en ellos mismos. Porque tendemos a verlos como chiquitos y a resolverles todo ¿no? O ellos empiezan a crecer y ya quieren y no. ¿Por qué lo sigues viendo chiquito? ¿Por qué? No la entiendo, decía su padre. Un abogado y su esposa tenían 5 hijos maravillosos. Los padres se sentían desdichados porque su hija mayor, estudiante de primer año en la escuela superior, no respondía tal como ellos esperaban. La hija también se sentía desdichada. Es una buena chica, pero no entiendo, decía su padre. No le gustan las tareas de la casa y, sin embargo, se pasa horas tocando el piano. En verano le conseguí trabajo en unos almacenes, pero ella no quiso trabajar, solo quiere tocar el piano todo el día. ¿Eso se llama pasión? Nosotros recordaremos que tanto los padres como la hija se sometían a un análisis del vector de actividad realizado por uno de los autores del presente libro. En el capítulo 10 titulado «Cómo estimular a los demás», ya le hemos hablado del análisis del vector de la actividad. Los resultados fueron reveladores. Observamos que la muchacha poseía unas ambiciones, energías y rasgos tan superiores a los de cualquiera de sus progenitores que sería difícil que éstos comprendieran sus reacciones sin antes comprender que cada persona era distinta. Sus padres pensaban que, aunque era bonito saber tocar el piano, convenía que la muchacha trabajara en casa y en unos almacenes durante el verano. La afición a ser pianista era una pérdida de tiempo. Se casará algún día y tendrá que llevarla a casa. Tendrá que ser más práctica, decían los padres. Se explicó a los padres cuáles eran las capacidades y tendencias que inducían a la hija a comportarse de aquel modo. Se les expusieron las razones por las cuales era difícil que ellos la comprendieran. También se explicó a la hija por qué sus padres pensaban una cosa y ella pensaba otra. Tras haberse esforzado los 3 por comprender la causa de su problema y la forma de abordarlo con actitud mental positiva, pudieron vivir juntos con mayor armonía. Y aquí es súper importante los talentos tanto de nosotros como de nuestros hijos, porque si ya tienes un talento, ya tienes una ventaja sobre alguien que quiere aprender a hacer lo que tú ya sabes. Entonces, como padres tienes que estar observando cuáles sus talentos, darle las herramientas, porque en algún momento les van a servir. Y ahora, con las redes sociales, claro que ya pueden vivir de ese talento. Con un teléfono y se pone para tocar el piano y listo. Pero los tiempos van cambiando y hay que irnos adaptando a lo que tenemos. ¡Qué maravilla las redes sociales! Hay que aprovecharlas, hay que vivir de ellas. Para tener un hogar feliz, sea comprensivo. Comprenda que el nivel de energía y las capacidades de otra persona tal vez no sean las mismas que los de usted. Es posible que ahora la persona no piense igual que usted. Trate de comprender por qué lo que a ella le gusta tal vez no coincida con lo que le gusta a usted. Miren, mucho tiempo, yo he hecho ejercicio toda mi vida. Íbamos a un deportivo, a la YMCA, ¿no? Y luego mucho tiempo también me entrené para maratón y luego para triatlón. Y entonces había un chico que se acababa de casar, tenía poco de haberse casado.
Y cuando íbamos a entrenar, iba con la esposa. Pero la esposa con cobija, pijama en el carro, dormida. Y qué difícil, porque pues recién casado, pues ¿cuánto tiempo vas a aguantar esa rutinita? Si a ti te gusta estar durmiendo, tal vez porque trabajas hasta tarde, tal vez porque alucinas levantarte temprano y la otra persona es, ay, sí, ya a las 3 de la mañana ya estoy bien pilas. Pues es complicada esa parte de la convivencia. Entonces, ¿de qué forma hay que ceder? ¿De qué forma hay que...? O sea, ¿qué más da que no me acompañe? Mejor que se quede a descansar. ¿Para qué está la mujer ahí sufriendo en el frío, ahí toda incómoda, durmiendo, si pudiera estar en su camita? ¿No? Pues en lugar de estimularlo, lo va a acabar alucinando. Los polos opuestos de un imán se atraen entre sí, tal como ocurre con las personas que poseen rasgos de carácter opuestos, y allí donde existe una comunidad de interés, dos individuos pueden desarrollar una afortunada asociación, aunque cada cual tenga características contrarias en muchos sentidos. Uno puede ser ambicioso, agresivo, confiado y optimista y poseer un tremendo impulso, energía y sentido práctico, y el otro puede tender a mostrarse satisfecho, temeroso, tímido, apocado, taciturno y humilde, y carácter de confianza en sí mismo. A menudo, tales personas experimentan una mutua atracción y cuando se asocian, se complementan, se fortalecen y se inspiran en la otra. Mezclan sus personalidades y de este modo los extremos de cada uno se neutralizan. Se evita así lo que podría convertirse en rigidez por parte de una y en frustración por parte de la otra. ¿Se sentiría usted feliz e inspirado si estuviera casado con alguien cuya personalidad fuera exactamente como la suya? Sea sincero consigo mismo. La respuesta sería probablemente no. A los hijos se les puede enseñar también a ser comprensivos y a agradecer todo lo que sus padres hacen por ellos. Muchas situaciones desgraciadas en los hogares se deben a que los hijos no comprenden a sus padres y no experimentan gratitud hacia ellos. Pero, ¿quién tiene la culpa? ¿El hijo, los padres o ambas partes? Pues lo hemos dicho, predica con el ejemplo. ¿Cómo te diriges a tu esposa, a tu pareja? ¿Cómo te diriges hacia ellos? Hace un tiempo tuvimos una reunión con un director de una próspera e importante organización. De él han hablado en términos elogiosos los más grandes periódicos del país gracias a la buena labor que realizó cuando desempeñaba un cargo público. Sin embargo, el día en que le vimos parecía muy desgraciado. A nadie le caigo bien, incluso mis hijos me odian. ¿A qué se debe eso?, preguntó. En realidad este hombre es una persona bien intencionada. Dio a sus hijos todo lo que el dinero podía comprar. Les mantuvo deliberadamente apartado de las necesidades que a él le habían obligado de niño a adquirir la fuerza que había desarrollado de mayor. Trató de protegerles de aquellas cosas de la vida para las que él no fueron agradables. Les evitó tener que luchar como él había luchado. Nunca pidió o esperó el agradecimiento de sus hijos e hijas cuando estos eran pequeños, y jamás lo tuvo. Pero suponía que ellos lo comprendían y no se había molestado en averiguar si ello era así efectivamente. Las cosas hubieran sido distintas si hubiera enseñado a sus hijos a ser agradecidos y a adquirir fuerza combatiendo por lo menos parcialmente sus propias luchas. Se sintió feliz haciéndoles felices sin enseñarles a ser felices, haciendo felices a los demás. Por consiguiente, ellos le hicieron desgraciado. Quizás si hubiera confiado en ellos cuando estaban creciendo y les hubiera hablado de las luchas que tuvo que afrontar por su bien,
ellos hubieran sido más comprensivos. No obstante, este hombre o cualquiera otra que se encuentre en su misma situación no tiene por qué seguir siendo desgraciado. Puede girar su talismán de la cara de la actitud. Puede girar su talismán de la cara de la actitud mental positiva y tratar de darse a conocer y ser comprendido por sus seres queridos. Y puede tomarse la molestia de demostrarles que les quiere, entregándose personalmente en lugar de limitarse a darles cosas materiales que su riqueza puede proporcionarles. Si se entrega personalmente con la misma libertad con la que comparte su dinero con ellos, tendrá la recompensa de recibir a cambio su amor y su comprensión. Porque al fin del día el dinero es un medio y el dinero va a amplificar lo que es esa persona. Si es una persona buena, pues se va a amplificar y va a ayudar a los demás. Y si es una persona que no tiene valores y que es realmente mala, pues también se va a amplificar y va a andar viendo cómo con ese dinero va a molar a los demás, va a perjudicar a los demás. Como es lógico, este hombre había obrado con buena intención. Se había portado bien con sus hijos y con las demás personas, pero no había sido sensible a sus reacciones. Se había limitado a suponer que ellos lo comprenderían y no se había tomado la molestia de ayudarles a hacerlo. Pero este hombre podría ayudarse a sí mismo leyendo los libros de inspiración. Nosotros les recomendamos varios, entre ellos Cómo ganar amigos e influir en las personas, y le dijimos que sus hijos eran personas, ¿no? Entonces, pues esa parte de la comunicación también, pero finalmente es predicar con el ejemplo, que hay que tener esa coherencia con lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Espero se lleven 1 o 2 cositas para que las pongan en práctica. ¿Qué podría ser? Pues que prediquen con el ejemplo, escuchen a sus hijos, a sus parejas, a sus compañeros de trabajo. Antes de hablar hay que escuchar esa coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿sí? Bueno, pues que tengan un excelente día. Recuerden echar una mirada al cielo, escuchen los pajaritos y también recuerden que sus pensamientos y voz son importantes, así es que grítenlos al viento porque su pecho no es bodega. Los veo al ratito a las 5 de la tarde para seguir con el reto, la segunda vuelta para crecer en redes sociales. Que tengan un bonito día. Voy a pasar a saludar. Hola Evelia, ¿cómo estás? Y voy a finalizar por acá en Facebook.